Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Estamos avanzando paso a paso, pero firmes en el estudio de nuestro libro de Apocalipsis, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos hecho énfasis, y no nos vamos a cansar hasta que lo aprendamos y lo grabemos en nuestra conciencia, que el eslogan de nuestro libro de Jesucristo, el Cordero Vencedor. Es decir, Jesucristo es el centro de la revelación de toda la Escritura. Hemos dicho que el libro de Apocalipsis no es un libro de ciencia ficción, no es un libro de dragones, no es un libro de terror, no es un libro enigmático, sino que es un libro que nos revela, nos sintetiza de manera plena la obra perfecta de Jesucristo, nuestro Redentor, que es uno de los libros de mayor esperanza para el cristiano, especialmente en periodos de persecución, de angustia y de soledad o de tortura, como vivían los creyentes en el momento en que se escribe. Hoy nos corresponde el versículo 6 del capítulo 4, que dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y yo estoy diciendo que comenzamos una parte más interesante, porque los primeros 3 capítulos del libro se enfocaron a hablar de la iglesia en la tierra. Todos los desafíos y los mensajes para la iglesia militante, la iglesia que trasciende las diferentes circunstancias políticas, económicas, militares aquí en la tierra, y que son iglesias locales, pastoreadas por hombres de Dios, pero que afrontan sufrimientos y realidades difíciles, pero que tienen su confianza en el Señor. A partir del capítulo 4 cambiamos de escenario en nuestra visión y ahora estamos ubicados en el trono de Dios. El capítulo 4 es muy interesante porque nos narra el trono de Dios y la adoración en el trono de Dios. Recordemos que el versículo 1 y 2 describe el trono de Dios y el carácter de Dios en el trono. Luego el versículo 2 describe a Cristo y el versículo 3 sentado en el trono y el carácter de Cristo en el trono. Entonces, el trono de Dios, donde Dios gobierna, a Cristo sentado gobernando en el trono. Luego el versículo 4, la iglesia representada a través de los 24 ancianos, que son los que atestiguan de la obra perfecta de Cristo y de la obra consumada, cumplida de Cristo. Y luego en el versículo 5, el Espíritu Santo, que ratifica la obra perfecta de Jesucristo. Entonces no sé si ustedes mentalmente se pueden ubicar. Capítulo 4, el trono de Dios, el gobierno absoluto y soberano de Dios. Cristo, que es el que visiblemente está sentado en el trono gobernando en su carácter justo y misericordioso. Él gobierna en medio de su iglesia representada a través de los ancianos, pero gobierna a través del Espíritu Santo. En el versículo 5, hace 8 días estudiamos el carácter del Espíritu Santo y hoy vamos a estudiar en el versículo 6 otra forma como nosotros entendemos el gobierno de Cristo. Hay 2 maneras como Dios nos comunica sus verdades: a través de su Espíritu y a través de su palabra. Su palabra. Entonces hoy nos vamos a ubicar en el versículo 6 para estudiar sobre la palabra de Dios. Y el título que le hemos puesto a la enseñanza es Fundamento Seguro. Fundamento Seguro. El versículo comienza diciendo: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y aquí nos comienza a poner algo interesante en el texto con relación al trono. Primero describe el trono, después describe lo que hay encima del trono, luego lo que está junto al trono y ahora lo que hay en el fundamento o en la base del trono. Es decir, el trono está fundamentado o está sostenido sobre un mar de vidrio como de cristal. Y es una descripción poética muy bonita con unas metáforas interesantes. Primero habla de un mar y luego dice que ese mar es como de vidrio y luego dice que es semejante al cristal. ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere enseñar?
En primer lugar, recordemos que en este capítulo se nos muestra la centralidad del trono de Cristo. Cristo está en el trono, Él es el centro de todo, pero junto al trono, en diferentes manifestaciones, se nos muestran los testigos ratifican la obra perfecta de Cristo. Esta visión que Juan está teniendo es similar a dos visiones del Antiguo Testamento. La visión que tuvo el profeta Isaías del templo, ¿cierto? Con unos serafines, recuerdan, que estaban en el capítulo 6 del profeta Isaías, y describe la grandeza y la majestuosidad de Cristo, pero también es similar a la visión que tiene el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel también, en el capítulo 1, habla de una apariencia de un hijo de hombre y de unos seres vivientes que adoran y rodean el trono, y describe algunas características interesantísimas. Entonces nosotros tenemos que entender la visión de Juan a la luz de la visión de Isaías capítulo 6 y a la luz de la visión de Ezequiel capítulo 1, para nosotros no cometer errores en la interpretación. El libro de Colosenses, especialmente el capítulo 1, describe que Jesucristo evidentemente tiene la preeminencia en el trono. Colosenses 1 dice que Cristo es preeminente, es decir, está por encima en el trono, en el sentido de su plenitud, de su gobierno y de su majestuosidad. Pero también el capítulo 1 de Colosenses dice que Cristo es preeminente sobre toda creación. Es decir, Cristo está por encima de la creación, la gobierna, la dirige y ejerce control absoluto sobre la creación. Entonces, la presencia y las funciones que realizan estos seres vivientes en esta escena del capítulo 4, el versículo 6, es muy llamativa y es lo que queremos desarrollar. En primer lugar, delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Qué significa esto que Juan está viendo? Recordemos que es una visión, no es una descripción histórica, no es literal. Juan está describiendo algo que él ve, y él lo puede describir a través de metáforas, a través de comparaciones, o a través de símbolos. Juan caracteriza lo que observa delante del trono como un mar. Notemos nuevamente como dice el texto: delante del trono había como un mar. No está diciendo que había un mar, sino cómo. El cómo es una figura de comparación, es un término de símil, de una figura literaria para comparar o para hacer una analogía o para hablar de una semejanza. ¿Juan vio un mar al frente del trono? No, Juan no vio un mar. Juan vio como un mar. El profeta Ezequiel lo que ve en este sentido, dice que era como un enlosado de zafiro. Ezequiel no habla de un mar, sino que era como un enlosado, un embaldocinado, o como un piso, pero un piso cristalino, transparente, que Juan lo compara como un mar, pero no es un mar. Recuerdo la anécdota de un niño que le dijo a su padre: padre, lléveme al mar, porque cuando estemos en el cielo no me puedes llevar al mar. Y el padre le dice: ¿por qué? Le dice: porque en el cielo el mar es de vidrio y no me puedo bañar, tomando ese texto. Pero lo que está viendo aquí Juan no es un mar, está viendo un piso, está viendo un fundamento, está viendo como algo transparente, cristalino. ¿Qué es lo que Juan está viendo? Nosotros sabemos que el mar no es así sereno. Todos sabemos que el mar es tempestuoso, está lleno de oleaje, está lleno de vientos y de mucho movimiento. No hay quietud en el mar. En ninguna parte del mar hay quietud, porque hay quietud en un lago, en un pozo, en una laguna, pero no en un mar, porque el mar, una característica es que está en movimiento permanente y mucho oleaje, tanto así que el mar nos aterroriza. El mar no nos produce a nosotros mucha paz, sino muchísima angustia, porque es fuerte, especialmente cuando la marea está alta o cuando estamos en lugar de oleaje muy alto y muy fuerte. Y Juan no es eso lo que está describiendo. Juan no está describiendo un mar en el sentido de oleaje,
que produzca terror y que produzca miedo. ¿Recuerdan dónde estaba Juan en este momento? Viendo y escribiendo en una isla, y la isla era tan pequeña que se cree que él estaba realmente a la orilla del mar Egeo, y se cree que en ese lugar, en el mar Egeo donde Juan estaba, había una zona rocosa muy fuerte, y entonces ¿cómo sería el oleaje ahí? En zonas rocosas donde no hay arena, el oleaje es muy fuerte y muy alto. Entonces es probable que Juan esté pensando en que está junto al mar, las olas están pegando fuerte, él está viendo la visión, pero en la visión él compara este enlosado o este piso como un mar, pero un mar quieto. Es decir, no es un mar, ¿sí? Como un mar tranquilo y apacible, sereno. Es decir, no es un mar. Como un mar donde uno se puede parar. Y nosotros sabemos que en el mar no nos podemos parar ni podemos caminar. Es realmente una metáfora. ¿Qué está diciendo él? Algunos dicen que este mar es el depósito del mal. Algunos intérpretes dicen eso, que el mar se puede comparar con el depósito del mal de donde surge la bestia. En el capítulo 15 de Apocalipsis, la Biblia va a hablar de que la bestia emerge del mar, pero es de un mar de maldad, es de un mar de perversión, de donde sale el antagonista del Cordero, que es la bestia o Satanás o el dragón. Pero no tiene nada que ver con este mar, porque el mar de donde sale la bestia es un mar de perversión en la tierra. ¿Dónde está viendo este aparente mar Juan? En el trono, en el cielo, junto al estrado de donde está el Señor Jesús. Entonces no puede ser el mar de tempestad o de maldad. Otros dicen que este mar puede simbolizar a los creyentes que salen de la gran tribulación. Recuerden que los pretribulacionistas dicen que la iglesia ya está en el cielo, pero que hay algunos que se quedaron acá en la tierra, y que esos que se quedaron en la tierra, que no fueron raptados, tendrán que pasar por la gran tribulación y se salvan en el segundo viaje. Entonces ellos dicen, los que ya se salvaron en el primer viaje están en el trono. ¿Y dónde están los que se van a salvar en el segundo viaje? Afrontando la tribulación, y luego ellos saldrán de ese mar, y ese es un símbolo. Pero la Biblia no dice eso, queridos hermanos. No dice que hay dos viajes, que algunos van en un primer viaje y luego otros en un segundo viaje. ¿O sí dice la Biblia eso? Cuando el Señor venga, ¿por quiénes viene? Por todo su pueblo, y los llevará, y no va a haber un segundo viaje o una segunda oportunidad. Eso es una falacia en la interpretación. Entonces, otros intérpretes más acertados dicen que ese mar aparente, o esa figura que está viendo Juan allí frente o delante del trono, muy probablemente se puede asemejar a una parte en el atrio del templo, del tabernáculo, que era el lavacro. ¿Se acuerdan? El lavacro o la fuente de bronce. Había una fuente de bronce que estaba en el atrio del templo. El templo o el tabernáculo tenía tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El candelero que miramos en el domingo anterior estaba en el lugar santo, pero el lavacro o la fuente estaba en el atrio. Es decir, en la parte de entrada al tabernáculo o al templo habían dos elementos. Primero estaba el lavacro, estaba el altar del sacrificio, y luego el lavacro. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes después de oficiar el sacrificio? Lavarse las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. ¿Qué significa el lavacro o la fuente o la alberca, el pozo donde se lavaba? ¿Qué significa? La palabra de Dios que nos lava, que nos limpia. Ellos no podían entrar al lugar santo sin antes lavarse las manos y los pies, porque ellos habían oficiado un sacrificio, habían matado un animal, corderos o becerros o machos cabríos. Imagínense uno matando un animal, pues cómo quedan sus manos, ¿sí? Manchadas, sucias, oliendo al animal, untadas de sangre, de pelo de ese animal. Y ellos obligatoriamente, los sacerdotes y los levitas que oficiaban ese sacrificio,
tenían que apenas pasaban del altar del sacrificio, lavarse las manos y lavarse los pies para luego entrar al lugar santo oficial. Eso es una parte importante. Cuando los sacerdotes se lavaban las manos y los pies, no solamente era un acto de higiene para entrar al lugar santo, que era lo que ellos representaban realmente, que necesitaban estar limpios, no higiénicamente, sino limpios en todo el sentido de la palabra. ¿Quién es el que nos limpia? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos limpia? Por su palabra. ¿Recuerdan cuando Jesús tomó agua y una toalla y fue a lavar los pies de los discípulos? ¿Recuerdan que Jesús les dijo, bueno, es necesario que yo les lave los pies? ¿Se acuerdan cómo reaccionó Pedro? Pero no, Señor, no me va a lavar, olvídese. Y Jesús le dijo, si no los lavo, no tendrán parte conmigo. Entonces Pedro, como era un poco exagerado, Pedro dice, listo, entonces lávame todo. Y Jesús le dice, no, es que ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué fue lo que Jesús simbolizó en ese acto de lavar los pies de los discípulos? Él no nos enseñó un rito más que se celebra el Viernes Santo. No fue un rito de lavar los pies, sino Jesús nos enseñó un ejemplo interesante con relación a la obra sacerdotal. Jesucristo como sacerdote perfecto tiene que lavarnos. Y el lavarse las manos y los pies en el tabernáculo era una señal de que solo a través de la palabra de Dios nosotros somos limpios o somos lavados. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Miren lo interesante, es un mar, es decir, alude al agua, ¿sí? Indica agua, el agua sirve para lavar, para limpiar, pero dice que era como un mar de vidrio, es decir, podíamos hablar de un agua cristalina, transparente, limpia, perfecta, ¿sí? Porque era como un mar de vidrio. ¿Para qué nos sirve a nosotros el vidrio? Sí, el vidrio habla de algo transparente, cristalino, y que podemos ver al fondo de lo que está allá detrás de ese vidrio. El agua que el Señor nos ofrece es un agua limpia, perfecta, cristalina, ¿sí? Que nos permite nosotros mirar lo que hay en el fondo, así como estamos viendo ahí en esa vasija, porque es cristalina, es limpia, es una fuente que nos da gusto lavarnos y limpiarnos. La palabra de Dios no solo es un agua que nos limpia, sino que la palabra de Dios es cristalina, es perfecta, no está contaminada, y es un agua que realmente purifica a través de la palabra del Señor. Pero luego dice semejante al cristal, nuevamente aludiendo a la transparencia, a la pureza, a la santidad. No admite ninguna mancha, no admite ninguna impureza. Una característica del cristal, además de que podemos ver, ¿sí? y que es resistente, otra característica del cristal es que cuando tiene una mancha, una suciedad, se puede ver desde lejos. Ustedes pueden mirar esos vidrios a ver si están limpios o no. Y pueden decir, ese vidrio o ese cristal está sucio o está limpio, ¿sí? Si esa impureza estuviera en la pared, nosotros no la detectaríamos. Pero como está en el vidrio o en el cristal, es rápidamente perceptible a nuestra vista, a nuestra mirada. Cuando la Biblia dice que lo que había delante del trono era como un mar de vidrio semejante al cristal, lo que nos está hablando realmente es del fundamento en el cual está el trono, y el fundamento del gobierno de Dios y el fundamento de la redención. ¿Cuál es el fundamento de la redención? La palabra de Dios. ¿Cómo ustedes y yo conocemos la obra de la redención? A través de la palabra de Dios. ¿Y qué función cumple la palabra de Dios? Nos limpia, nos purifica, nos quita todas las impurezas. Jesús, cuando habló con la mujer samaritana, les dijo y nos enseñó a todos, diciendo: el que tenga sed, venga a mí y beba, porque el que bebe del agua que yo le doy nunca más tendrá sed. Y Jesús dijo: yo soy el agua viva, o yo soy la fuente viva que viene del cielo. Cuando Jesús dijo: yo soy la fuente viva, ¿a qué se refería?
a la palabra de Dios que nos viene a través de Cristo, pero se refería históricamente a la fuente que estaba a la entrada del tabernáculo. Cuando Jesús enseñó y nos enseña la palabra a lavarnos las manos, recuerden que para los fariseos era muy importante lavarse las manos, y no solo se lavaban las manos, sino que luego se lavaban hasta los codos, y no se secaban, sino que se dejaban escurrir así, para que todos miraran y vieran que ellos estaban cumpliendo el rito. Pero no era esa la enseñanza. La enseñanza era: lávense, porque ustedes están sucios y necesitan estar limpios. Y esa agua a través de la cual nosotros nos lavamos es la palabra de Dios. Una aplicación práctica, queridos hermanos. Todos los días nos ensuciamos. ¿Cómo nos ensuciamos? Nuestra mente es sucia. Y tenemos malos pensamientos, tenemos malas intenciones, y nuestro cuerpo también está siempre tendiendo al mal. Y miren que eso nos enseña no solamente el Evangelio, sino nuestra propia condición natural acá. Ustedes hoy están muy limpios acá, y quédense ahí sentaditos y esperen por la tarde y verán que ya comienzan los malos olores. Aún sin hacer nada, sin sudar, sin trabajar, sin esforzarnos, por la tarde ya como nos sentimos, que estamos sucios. ¿Y qué vamos a necesitar mañana? Bañarnos. Sin habernos contaminado, nuestro cuerpo siempre tiende a la suciedad. ¿Sí? Nuestro cuerpo tiene secreciones naturales propias que nos hacen sentir incómodos y que necesitamos ser limpios. ¿Cuánto nosotros necesitamos limpiarnos? ¿Con qué periodicidad? Frecuentemente, todos los días necesitamos bañarnos. Las manos tenemos que lavarlas muchas veces al día. Los dientes tenemos que cepillarlos varias veces al día. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo naturalmente tiende a la suciedad, ¿cierto? A la inmundicia, a los malos olores. Por eso era que cuando los judíos tenían reuniones importantes, en la puerta los que los recibían les echaban aceitico y fragancia, para que cuando el ambiente de la fiesta se pusiera un poco acalorado, pues no se sintieran tantos malos olores. ¿Sí? Por eso el Señor dice que derrama aceite sobre nuestra cabeza y nos da óleo de gozo, que es como la fragancia, el perfume. Y esa es una razón por la cual usamos perfumes, para no incomodar mucho al que está al lado. Pero realmente nosotros necesitamos limpiarnos físicamente. La pregunta es, espiritualmente, ¿con qué periodicidad necesitamos limpiarnos? ¿Cada cuánto usted se da cuenta que está sucio espiritualmente? Su mente, sus pensamientos, sus intenciones son sucias. ¿Cada mes? ¿Cada 8 días? ¿Cada cuánto tenemos que estar limpios por la palabra? Todos los días necesitamos limpiarnos. Esa es una razón por la cual la orden es escudriñar las Escrituras siempre. Cuando vamos a las Escrituras, ¿qué es lo que estamos haciendo? Reconociendo que somos pecadores, que estamos sucios y que necesitamos limpiarnos o sumergirnos en esa fuente o beber de esa fuente que nos purifica. Así que si tú no has leído la Biblia esta semana, debes estar bien sucio. Pero si la lees todos los días, tú estás más limpio, porque la palabra de Dios nos limpia y nos purifica. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Delante del trono o al frente del trono había como un mar que nos limpia, pero era cristalino, transparente, que nos permite detectar todas las impurezas de nuestro corazón y que realza un aspecto del carácter de Cristo, que ya lo hemos enseñado: la santidad, la pureza y la transparencia. La palabra de Dios es recta, es pura, es transparente. También nos muestra ese mar de vidrio, o esa apariencia de mar de vidrio, nos muestra que Dios no está relacionado con el mal, que está distante del mal. Y todos los que estamos con Cristo tenemos que estar distantes del mal, porque ese vidrio nos separa del mal. Esa metáfora del cristal nos separa a Cristo y a su gobierno del mal o de la perversión, y nosotros, cuando reinamos con Él, estamos separados de ese asco o esa suciedad del pecado y de la perversión. Los redimidos estamos parados en ese mar,
o sumergidos en ese mar, pero no es el mar de las tempestades, no es el mar borrascoso, impetuoso, lleno de oleaje. ¿Cuál es el mar en el cual los creyentes estamos? El mar de la palabra de Dios, sumergidos en esa fuente inagotable de vida, en esa fuente refrescante y transparente, calma y segura que nos ofrece Jesucristo a través de su palabra. Por eso debemos leer la palabra, hermanos queridos. La Biblia dice que ella es como un espejo que nos muestra nuestras impurezas. Aquí la compara con el agua cristalina, a través de la cual estamos firmes y seguros sin ningún temor a hundirnos. Éxodo 30, 18 dice: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y en Primera de Reyes 7, 23 al 26, y luego en Segunda de Corintios 4, 6, habla de la Segunda de Crónicas 4, 6, habla de las fuentes que debían tener los judíos. En Efesios 5, 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Entonces, entendiendo estos textos, sabemos que el mar que está en el trono, que es como el fundamento o la base del trono, pues no puede ser más sino la palabra de Dios. La base del gobierno de Dios, la base del entendimiento de la obra del Espíritu Santo, la base de la redención nuestra es la palabra de Dios. Por eso es como un mar, pero cristalino, pero de vidrio, es decir, no nos hundimos. Es seguro, es firme, es un fundamento estable, seguro, transparente, puro, que nos permite a nosotros estar y permanecer frente al Señor. Isaías 57, 20, a diferencia de los cristianos, dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Es un contraste. Todos estamos como en un mar, ¿cierto? Pero el mar de los impíos, ¿cómo es? Impetuoso, lleno de cieno, lleno de basura, de arena. Que esa es una gran dificultad que tenemos cuando vamos y nos bañamos en el mar. Delicioso el momento de baño, pero cuando salimos, llenos de arena, ¿sí? No nos podemos quedar así, con la sal del mar y con la arena y toda la suciedad. Pero ¿cómo es el mar donde están parados los creyentes? Es un mar limpio, cristalino, que no nos hundimos, puro, perfecto, transparente, santo, y ese es un contraste hermoso que el Señor nos muestra para ver la diferencia. Éxodo 24, 9 y 10 dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Nuevamente las mismas metáforas mostrando como un fundamento o un piso sobre el cual nosotros estamos. ¿Cuál es el piso nuestro? La palabra de Dios. Ese es el piso nuestro. Esa es nuestra única regla de fe y conducta. Esa es nuestra norma de fe absoluta. Esa es la seguridad del fundamento sobre el cual estamos parados. Si nosotros nos paramos sobre visiones, sobre sueños, sobre imaginaciones, no es un fundamento seguro. Si nos paramos sobre tradiciones o sobre documentos de hombres o visiones de hombres, no es seguro. ¿Cuál es el único fundamento estable? La palabra de Dios. Por eso, sola Escritura. Solo creemos y nos regimos y obedecemos lo que dice la Escritura, que es la palabra de nuestro Dios. Continuemos. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes. Esta parte es una parte un poco difícil de entender y rogamos poder llegar a un buen entendimiento. ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes? Hay muchas interpretaciones también. Hay una interpretación mística, que muchos estudian Apocalipsis así de manera alegórica y mística, y ellos dicen: estos 4 seres vivientes son ángeles, pero son ángeles de una categoría superior a los que ya conocemos.
¿Cuáles son los que ya conocemos? Pues los ángeles, los serafines, los querubines y los arcángeles. Ellos dicen, estos 4 seres vivientes están por encima de ellos. Es decir, es una clase superior de ángeles que están allá. Esto es lo que algunos dicen, los que interpretan la Biblia de manera mística. Nosotros no interpretamos así. Entonces nosotros no pudiéramos decir que son ángeles. ¿Por qué no lo podemos decir? Primero porque la Biblia no lo dice. Siempre cuando hay ángeles, la Biblia dice Dios envió un ángel. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Dios no tiene por qué decir le mandó un ser espiritual ocultando quién es. Siempre dice que es un ángel. En muchas oportunidades Dios mandó ángeles para hablar con Abraham, con Jacob, con José, con María, con Elías, con Jeremías, con Pedro. Y la Biblia dice que eran ángeles. Yo les pregunto, si aquí fueran ángeles, ¿por qué la Biblia no lo dice? Ese es un principio para entender que no eran ángeles. Es otra clase de seres. Ahora el texto dice 4 seres vivientes. Hay otra línea de interpretación que es una línea antropológica o antropocéntrica. ¿Cuál es el enfoque de esta línea hermenéutica? El hombre. Entonces, los que dicen eso, esta interpretación antropocéntrica, dicen el mar de vidrio es el mar de los cristianos que salen de la gran tribulación. Pero nosotros ya dijimos que ese mar representa no a los cristianos, sino a la palabra de Dios, que es segura, limpia y perfecta para santificarnos y para darnos la garantía de la salvación. Los que interpretan de manera antropocéntrica estos 4 seres vivientes van a decir 2 cosas básicamente. Primero, que estos 4 seres vivientes son los 4 puntos cardinales de la tierra: norte, sur, oriente y occidente. Y que Dios va a salvar personas de todos los rincones de la tierra, del norte, del sur, del oriente y del occidente, que son los 4 puntos cardinales. ¿Cómo les parece? Pudiera ser, ¿cierto? ¿Qué dicen otros? Que estos 4 seres vivientes, y con la descripción del versículo siguiente, que no puedo caer en la tentación de exponerlo hoy, que es para dentro de 8 días, dice que son la representación de la creación de Génesis. Que un ser viviente representa a todos los animales salvajes, que otro ser viviente representa a todos los ganados, que otro ser viviente representa a todos los animales aéreos o volátiles, y que el otro representa al ser humano. Y que hay 2 categorías que no se representan, que son los animales marinos o acuáticos y los animales reptiles. Ellos dicen, esto es lo que ellos dicen, no lo que nosotros creemos, solo quiero ponerlos en contexto. Ellos dicen, los peces no aparecen representados aquí, aunque fueron creados en Génesis. ¿Por qué no aparecen representados? Porque ellos no pasarán la eternidad. Bueno, según ellos, los leones y los perros y todo vivirán la eternidad. Y los reptiles tampoco aparecen representados. ¿Por qué? Porque la serpiente engañó a Eva. Entonces todos los reptiles quedaron fuera de esta categorización. Por eso son solo 4 seres vivientes: representantes de animales salvajes, animales de ganado o de comestibles, animales aéreos y el hombre. ¿Qué les parece? Interesante, ¿cierto? Llamativo. Hay otros más, un poco más osados, que dicen estos 4 seres vivientes, y con la descripción del versículo 7, representan a los 4 elementos constitutivos de la tierra: el fuego, el aire, el agua y la tierra, es decir, los signos del zodiaco. Ahí está la representación. El león representa una categoría y así sucesivamente. Hermanos queridos, todas estas son explicaciones que nosotros no vemos fundamentadas en la Escritura. Entonces, los que hablan de los 4 rincones de la tierra dicen, por supuesto, la Biblia habla que en el Edén Dios hizo 4, un río que se repartía luego en 4. Y luego también dice que Él hará que su palabra corra por todos los extremos de la tierra. Pero esas son interpretaciones naturales o antropocéntricas y no centradas en el carácter de Cristo.
nuestra línea de interpretación, nuestra forma de entender la palabra es centrada en Cristo. Y como es centrada en Cristo, nosotros no pudiéramos decir que estos 4 seres vivientes son los 4 puntos cardinales, porque no están centrados en Cristo. Tampoco pudiéramos decir que representan los 4 elementos del zodiaco, porque más bien el zodiaco es rechazado por Dios. Y dice la Biblia que es abominable el que consulta los astros o el horóscopo. ¿Sí? Y no pudiéramos decir que estos 4 seres vivientes representan 4 categorías de animales o del hombre en la creación. Entonces, ¿qué significan los 4 seres vivientes? ¿Qué podemos decir? Entonces vamos a ver qué es lo que la Biblia dice para poder entender. Dice, y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes. Ahora, yo quiero pensar lo siguiente. Si decimos que son ángeles, la Biblia en ninguna parte de la Escritura dice que los ángeles sean seres vivientes. ¿A quién se llama ser viviente en la Biblia? Génesis, capítulo 2, dice la Biblia, y tomó Dios del polvo de la tierra, e hizo, ¿a quién? Al hombre, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, no un ser vivo, que los seres vivos son las plantas y los animales, ¿cierto? ¿Qué nos enseñan en el colegio? Que el hombre es un ser vivo. ¿Qué nos enseña la Biblia? El hombre es un ser viviente, no vivo, es decir, que tiene alma y puede trascender, es inmortal en ese sentido. Como la Biblia dice que el hombre es un ser viviente, y aquí en Apocalipsis dice que había 4 seres vivientes, ¿con qué está relacionando la Escritura estos seres? Con una característica humana, o con una condición humana, o con un aspecto natural humano de la creación. Pero vamos a pensar nosotros que lo que la Biblia realmente nos está diciendo aquí, y tenemos que compararlo con unos textos de Ezequiel, es que esta descripción de los 4 seres vivientes no muestran al hombre en sí, sino que muestran que Dios envió a Jesucristo, y Jesucristo se hizo hombre. ¿Para qué? Para presentarnos el Evangelio. ¿Qué oficio realiza Cristo como hombre? Sacerdote, profeta, rey. Es Dios y Señor, es siervo, es autor de toda redención. Pero no es el hombre el que representan estos 4 seres vivientes. ¿Qué representa estos 4 seres vivientes? A Cristo y los oficios que Cristo realiza para efectos de la redención. Estamos hablando que Cristo está en el trono. ¿Y dónde están estos seres vivientes? Alrededor del trono. ¿Qué es lo que muestran entonces? ¿Los creyentes salvos? O mejor, la forma como Cristo ha mostrado su gracia, su pacto para redimirnos del pecado. Si ustedes leen el siguiente versículo, allí nos va a explicar un poco, pero ese debe ser explicado el próximo domingo. Estos 4 seres vivientes representan 4 aspectos de la obra de Cristo en la redención. No son 4 ángeles, no son 4 puntos cardinales, menos son los 4 elementos del zodiaco, tampoco son 4 categorías de la creación, sino que son 4 aspectos de los oficios y de las tareas que Cristo realiza, y más básicamente están relacionados con los 4 evangelios que se nos presentan, con los 4 evangelios. ¿Recuerdan cómo presenta Mateo a Jesús? Como rey, como león de la tribu de Judá. ¿Cómo presenta Marcos a Jesús? Como cordero, como siervo sufriente. ¿Cómo presenta Juan a Jesús? Como hijo de Dios o como águila. ¿Y cómo presenta Lucas a Jesús? Como hijo de hombre. Entonces, ¿qué es lo que nos están enseñando estos 4 seres vivientes? Que estos 4 seres vivientes son la manera o la forma
como el Evangelio nos llegó a través de Cristo Jesús. Estos 4 seres vivientes nos muestran el Evangelio. No representan a la creación, no representan al hombre, representan el Evangelio que nos vino por gracia a través de Cristo Jesús. ¿Quién está sentado en el trono? El Cordero inmolado, el Cordero vencedor. Ese Cordero vencedor, cuando estuvo en la tierra, ¿cómo se portó? ¿O qué oficios cumplió? Sacerdote, profeta, rey, Señor, Salvador, Dios absoluto, representado a través de estos 4 seres vivientes. ¿No les parece esto interesante? Si nosotros interpretamos de manera mística, decimos que son ángeles, pero la Biblia no lo dice. Si representamos de manera antropocéntrica, decimos que son los salvos de todos los rincones de la tierra, pero la Biblia no lo dice. Pero si representamos o entendemos la palabra de manera cristocéntrica, estos 4 seres vivientes son 4 aspectos o 4 oficios o 4 maneras como Cristo se da a conocer para presentarnos el Evangelio. Por eso estamos hablando hoy de un fundamento seguro. ¿Cuál es el fundamento seguro? La palabra de Dios. Estamos fundamentados en un mar de vidrio seguro, cristalino, puro y perfecto, que es la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios nos presenta un mensaje. ¿Cuál es el mensaje de la palabra de Dios? El Evangelio. El Evangelio se nos muestra a través de Cristo y de los oficios que Cristo realiza en su función sacerdotal y real para nuestra salvación. Esto es muy importante, queridos hermanos. Lo que representan estos 4 seres vivientes son el Evangelio. El Evangelio se nos representa y lo vamos a poder desarrollar mejor la próxima semana. Estos 4 seres vivientes representan el Evangelio. Apocalipsis 7:1 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. No son los 4 seres vivientes. Estos sí son ángeles y estos sí son enviados a los 4 puntos cardinales que debían o que detenían los 4 vientos de la tierra, es decir, oriente, sur, norte y occidente, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estos sí son ángeles y aluden a los 4 extremos de la tierra. Pero el Salmo 24, 1 y 2 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Si el mar representa la palabra de Dios, ¿cómo podemos decir que los seres vivientes representan al hombre o a los creyentes? Recuerden que estamos diciendo que todo lo que está junto al trono representa a Cristo, al trono. Ya la representación de la iglesia se dio en los 3 primeros capítulos. No podemos pasar al 4 hablando de que la iglesia se está representando, y menos con representaciones tan naturales o tan temporales. Aquí se está representando a Jesucristo, el Hijo de Dios, y su Evangelio. Primera de Corintios 10, 26 dice: porque el Señor es la tierra y su plenitud. Jesucristo, estando en el trono, fue enviado por Dios para ir a la tierra y cumplir un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Revelarnos el Evangelio. ¿Cómo nos revela el Evangelio? Con su propia vida, con sus propios oficios, con su propia sangre derramada. Y el versículo continúa diciendo que estos 4 seres vivientes estaban llenos de ojos delante y detrás. Y no se vayan a imaginar un monstruo, porque no es un monstruo eso. Espero que no tengan pesadillas. Sí, es una referencia metafórica para mostrar algo importante. ¿Para qué nos sirven los ojos? Para ver, para escudriñar, para observar. La Biblia dice que los ojos son la ventana del alma o la ventana del corazón. A través de los ojos se puede saber qué hay, se puede detectar lo que hay. Los ojos nos muestran la visión. ¿Recuerdan la visión del capítulo 1 cuando Juan describe a ese ser que está en medio de los candeleros? ¿Cómo eran los ojos de ese personaje, que es Cristo? Como llamas de fuego. Dice que sus ojos eran como llama de fuego, como una antorcha. Interesante. Unos ojos como llama de fuego, dijimos que describía la profundidad de la mirada de Cristo. Describía que Jesucristo todo lo escruta con su mirada, todo lo ve y todo lo observa. Que los ojos como llama de fuego aluden a la omnisciencia de Cristo. Cristo todo lo discierne aún lo más profundo
de nuestro corazón. No hay nada que nosotros tengamos por secreto que Cristo no lo sepa. ¿Por qué? Porque sus ojos son como llama de fuego, sus ojos son tan profundos, su mirada es tan profunda que puede descubrir todo lo que hay en nuestro corazón. Ahora, cuando en el capítulo 1 se describe a Jesucristo que está en medio de los candeleros con su mirada como llama de fuego, no está hablando de la gracia de Dios. ¿De qué habla? De la justicia de Dios. Porque el fuego, ¿para qué sirve? Para quemar, para purificar, para consumir. No era una mirada apacible y tierna. No era una mirada llamativa. Era una mirada tenebrosa, terrible, justiciera. ¿Quién se atreve a mirar a alguien que sus ojos sean como llama de fuego? ¿Alguien lo pudiera mirar? Ahora, vamos al capítulo 4, versículo 6. Estos seres vivientes, ¿a quién representan? A Cristo, a los oficios de Cristo, al evangelio que nos llega a través de Cristo Jesús. Pero luego dice que estos 4 seres vivientes estaban llenos de ojos delante y detrás. Entonces, ¿qué nos muestra sobre Cristo? ¿Qué es el propósito de esta descripción tan gráfica con relación a Cristo? ¿Para qué envió Cristo el evangelio? ¿Para qué Cristo nos presenta el evangelio? ¿Para salvación de quién? De los elegidos, del pueblo de Dios, de los creyentes. Pero al igual que, o mientras unos son salvos por el evangelio y los oficios de Cristo, otros serán condenados. No les dé temor decirlo, es la verdad que creemos en lo que Cristo nos presenta. Mientras ese evangelio salva a unos, ese mismo evangelio condena a otros. ¿A quiénes va a condenar? A aquellos que le despreciaron y que no reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. A aquellos a quienes, habiéndole conocido, no le adoraron, sino que le rechazaron. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es como espada de doble filo. El evangelio representado a través de estos 4 seres vivientes, el evangelio que nos es visible a través de Cristo, dice que está lleno de ojos delante y detrás. Nosotros ya hemos dicho en varias oportunidades en el capítulo 4 que ese trono que estamos observando en el capítulo 4 alude al gobierno de Cristo y alude al juicio. Se estableció el trono ¿para qué? Para juicio. Ese trono, y luego lo vamos a ver en el capítulo 5 y en adelante, que ese trono se establece para luego derramar las copas de la ira. Entonces, ese trono que nos muestra Cristo como sacerdote y como juez para establecer juicio y justicia. Juicio para los salvos a través de la obra de la redención, pero juicio para los incrédulos a través de la ira de Dios. Cuando dice que estaban esos 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Cristo escudriña todas las cosas, que Él todo lo ve. Nosotros tenemos una vista muy corta, nuestro ángulo de visión es muy corto, pero nosotros solo podemos ver un poco de lo que está al frente nuestro. A veces quisiéramos tener ojos en la espalda para ver lo que está sucediendo en nuestras espaldas, pero no es posible. A veces a uno le dice, esté con 4 ojos, ¿sí? Es decir, pendiente, vigilante, pero realmente no podemos, porque Dios nos dio 2 ojos solamente para mirar al frente y aún así somos torpes. Miramos mal, nos caemos, no podemos observar bien. Pero nuestro Dios, nuestro Jesucristo, está lleno de ojos delante y detrás. Es decir, Él es omnisciente, todo lo ve. No hay nada que se oculte a la vista o a la mirada del Señor. Ustedes saben que hoy en las calles en Bogotá hay cámaras de seguridad y hay cámaras robóticas, ¿cierto? Pero esas cámaras no logran ver todo, sino en el momento en que está captando, ¿cierto? Pero Dios en su mirada todo lo ve. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Todo lo ve, todo lo escudriña, todo lo sabe, aún lo más profundo del corazón. Y eso es importante, hermanos, porque a veces nosotros guardamos muchos secretos. Y nosotros pensamos que nuestros secretos nadie los sabe. Pero realmente no podemos tener secretos. ¿Por qué? Porque si Dios lo sabe y yo lo sé, ya no es secreto. Ahora, Dios sabe lo que nosotros pensamos,
La Biblia dice, aún no está la palabra en nuestros labios y ya Dios la sabe. Aún no hemos dicho lo que sentimos y Dios lo sabe. Aún no hemos nacido y ya Dios sabe lo que Él ha determinado para nosotros. Estos 4 ojos, o estos ojos mejor, con los cuales están llenos estos 4 seres vivientes, nos muestran la omnisciencia. Todo lo ve Dios. Pero Dios, ¿para qué ve todo? Para juzgar. Si conectamos esta figura con la figura del capítulo 1, los ojos como llama de fuego, estamos diciendo que esta omnisciencia de Cristo es para juzgar a aquellos que rechazan el mensaje. Y ahí ya se comienza a poner un poco pesada en la enseñanza, porque nosotros quisiéramos que Dios nos vea para cuidarnos, y por supuesto nos cuida, pero Dios nos ve también para juzgarnos. No hay ninguna acción que pueda pasar al ojo escrutador de nuestro Dios. Recordemos que el mar cristalino es puro y perfecto, y no hay nada que se escape a la mirada justa, a la mirada perfecta de nuestro Dios. Entonces, el fundamento seguro nos muestra en primer lugar la palabra de Dios, que nos limpia. En segundo lugar, el fundamento seguro nos muestra a Cristo, que nos presenta el Evangelio de la redención. Y en tercer lugar, ese fundamento seguro nos muestra la justicia que nos viene a través de Cristo Jesús. ¿Saben, hermanos? Por eso Cristo es tan odiado. Si usted habla de Dios, no genera controversia en ningún lado, porque todo el mundo cree en Dios. Pero si usted habla de Cristo, genera controversia. Recuerden que en algunas reuniones internacionales que se han hecho con líderes de todas las naciones, han tomado como consenso en esas reuniones hablar de Dios, pero no mencionar a Cristo. Todo el mundo puede hablar de Dios, ¿cierto? Los musulmanes, las religiones orientales, las sectas, los judíos, los cristianos, y no hay problema. Pero en el momento en que se menciona a Jesucristo, hay división. Por eso dice la Biblia que solo serán salvos, no los que crean en Dios, sino los que crean en Cristo, como dice la Escritura. Por eso cuando nosotros oramos y mencionamos a Jesucristo. Por eso la Biblia dice, todo lo que pidáis en mi nombre. Si usted le ora a Dios, pues puede ser Alá, o puede ser Buda, o puede ser Confucio, o Hare Krishna, o cualquiera de los múltiples dioses. Pero si usted le ora a Jesucristo, solo hay uno, que es Jesucristo el Cordero vencedor. Estaba lleno de ojos delante y detrás. Hermanos, yo no sé si a ustedes les da esperanza o les da susto, pero saber que Cristo nos ve, que todo lo observa, que Él está en su trono, pero todo lo gobierna y lo dirige, debe darnos esperanza. Nada hay oculto. Ahora, aún las cosas malas que nosotros hacemos son descubiertas a los ojos del Señor. Y gracias a Dios por eso. ¿Qué tal si nosotros hiciéramos cosas malas que las hacemos y no fueran descubiertas al ojo del Señor? ¿Qué pasaría? No tendríamos esperanza. No habría manera de ser limpiados. No habría manera de ser corregidos o de ser disciplinados. Pero como el Señor todo lo ve, Él nos limpia, nos corrige y nos purifica para que podamos estar en su presencia. Ezequiel 1:18 dice, y llenos de ojos alrededor. Esa imagen también habla de lo mismo. Y en Apocalipsis 4:7 dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volante. Y luego en Ezequiel 1:10 dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda de los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. Entonces, si ustedes notan, queridos hermanos, ustedes que están llevando el hilo del estudio, el libro de Apocalipsis, su fin no es aterrarnos, que tengamos pesadillas. El fin es mostrarnos el Evangelio. ¿Qué nos muestra en primer lugar? La palabra de Dios. Es el fundamento en el cual estamos parados. ¿Cuál es el centro del mensaje de la palabra de Dios? El Evangelio. Cristo, mostrado a través de estos 4 seres vivientes. ¿Y cuál es el propósito del Evangelio?
Pues la redención para los creyentes y la justicia para los incrédulos. Ese es el fundamento seguro en el cual nosotros estamos. Entonces, ¿qué podemos ver en este trono? Si ustedes notan, ya estamos viendo la Trinidad. ¿Estamos de acuerdo? En los versículos que llevamos del capítulo 4 vemos la Trinidad. El trono del gobierno de Dios, pleno y absoluto, a Jesucristo sentado en el trono y al Espíritu Santo representado a través de los 7 espíritus o las 7 antorchas. ¿Qué más vemos en el trono? La obra cumplida y consumada de la redención. ¿Cómo se nos presenta? A través de la palabra de Dios, a través del Evangelio de Cristo y también a través de los representantes que son los 24 ancianos que nos muestran el fundamento seguro. Los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento estarán allí como primicias o como testigos inequívocos de la redención que Jesucristo ha obrado para nosotros. ¿Qué lecciones prácticas aprendemos? Que si estamos sucios, necesitamos ser limpios por la palabra. Que ningún mugre, ninguna suciedad puede estar en la presencia del Señor. Por eso dice la Biblia que no hay mancha ni arruga que pueda ser admitida, porque Él es transparente, Él es diáfano, Él es perfecto. ¿Qué más podemos aprender? Que el Evangelio nos llega únicamente a través de Jesucristo. Y que a través de Jesucristo nosotros somos guardados, consolados y limpiados. Y aunque viene justicia para nosotros, esa justicia para el creyente viene bañada de misericordia, bañada de evangelio, bañada de esperanza. Y esa es nuestra razón de ser como creyentes. Amén. Si tiene algún secreto que lo está atormentando, cuénteselo al Señor, Él ya lo sabe. Y Él ya sabe todos los móviles de ese secreto. Sí, Él ya sabe con quién, por qué, cuándo y por qué y para qué. Entonces dígale, Señor, ayúdame. Este es mi secreto, ayúdame, ten misericordia de mí, límpiame, lávame y susténtame para que yo pueda vivir para ti. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Queridos hermanos, estamos en un fundamento seguro. ¿Cuál es ese fundamento seguro? La palabra de Dios, el Evangelio revelado a través de Jesucristo y la justicia que Cristo operó a favor nuestro en la cruz, de tal manera que nos ha declarado justos y podemos tener esperanza en Él. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, ir estudiando tu palabra nos alimenta, nos nutre, nos limpia, nos da esperanza. Saber que estos versículos hablan de ti, hablan de tu obra perfecta, hablan del Evangelio, hablan del propósito de la redención, nos da tanta esperanza, Señor. Hace un momento cantábamos que a veces estamos al borde del desespero, a veces estamos al borde de la angustia, a veces estamos en un mar, pero no en un mar de cristal, no en un mar lleno de fango, lleno de arena, lleno de miedo y de terror, de tempestades. Las olas nos abruman, o como cantamos, maestros, se encrespan las olas. Señor, pero gracias porque tú de ese mar de tempestad y mar de maldad nos llevas a un mar cristalino y limpio a través de tu palabra y nos sustentas para que te miremos a ti y te contemplemos en el trono a través del Evangelio. Gracias porque aunque conoces toda nuestra vida, la conoces no para destruirnos. No nos vas a destruir, no por mérito nuestro, sino porque tú determinaste salvarnos. Y aunque son censurables nuestras acciones, aunque nuestras obras merecen castigo severo, Señor, tú nos disciplinas y nos corriges con gracia y con compasión. Y eso, en lugar de darnos una licencia para pecar, eso nos humilla terriblemente y nos lleva a la cruz a decir, Señor, ten misericordia de nosotros. Porque eso que yo hice ayer, o eso que hice esta semana, merecía fuego consumidor. Merecía que me cayera un rayo y me partiera. Pero Señor, tú me miras a los ojos y me dices, me amas, estoy contigo, hijo mío, no temas, no te dejaré. Señor, cuánto nos humilla el trato compasivo que nos das. Cuánto nos humilla el trato misericordioso que nos das. Cuánto nos humilla y nos avergüenza
cuando merecemos castigo severo, tú nos abrazas con tu misericordia, tú nos rodeas con tu justicia, tú nos llenas de tu gozo y nos dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Señor, lávanos de nuestros pecados. No permita que estas doctrinas produzcan en nosotros una pasividad y una quietud como pasó con una de las iglesias. Señor, que estas doctrinas nos den esperanza y nos lleven a vivir en santidad y nos lleven a renunciar al mundo y acercarnos cada día a la antorcha de tu palabra. Te suplicamos todo esto en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.